¿Cómo están todos ustedes? Yo les saludo deseándoles el mayor de los éxitos y que se encuentren con salud, con mucha luz, con mucho amor y con mucha felicidad. Debo agradecer por la acogida que tienen estas presentaciones y en esta oportunidad me voy a referir a una consulta que han tenido la bondad de realizar. Parece interesante, está dentro del tema y creo que se puede aclarar a muchas personas esta inquietud. La consulta dice lo siguiente: ¿cómo saber qué planificaciones de reencarnaciones anteriores están pendientes para corregirlas y así cumplir a cabalidad la misión actual en la Tierra? Repito, muchas gracias por la pregunta realizada. Es interesante. Y para referirme y dar contestación clara a la consulta, vamos a recordar un poquito el, cómo se realiza o cómo se hace la planificación. Primero, el espíritu viene de planos superiores, ingresa a la cuarta dimensión donde se encuentra el tribunal kármico, y allí, en este tribunal kármico, junta kármica, procede a realizar su propia planificación. ¿Esta planificación a qué obedece? Esta planificación obedece a la inquietud que viene trayendo el espíritu desde los planos superiores. Y, para poner un ejemplo, su inquietud es decir, voy a la Tierra para saber exactamente qué sucede o qué se siente el ser un multimillonario. Y esa es va a planificar en función de ser un multimillonario. Pero esta planificación es entregada a los señores del tribunal o junta kármica y ellos a su vez van a poner todas estas ideas o deseos del espíritu en manos de otros seres que son también de luz y que no los vemos, pero que su misión es estar acá en la tierra cumpliendo las órdenes que han sido dadas desde los niveles superiores, y eso es exclusivamente por el mandato del eterno creador. Estos seres a los que me refiero son seres de luz muy pequeñitos, normalmente conocidos como los elementales, y entre ellos encontramos a las ondinas, a las salamandras, a los silfos, a los gomos o gnomos. Y son quienes eh, se mueven o quienes cumplen su trabajo y sus misiones en cada uno de los elementos
fundamentales que existen en la Tierra. Y es así como las ondinas son los elementales del agua, las salamandras los elementales del fuego, los silfos son los elementales del aire o del viento, y los gnomos o gomos son los elementales de, de la tierra, de la materia terrestre. Ellos son los encargados de realizar muchas cosas y su trabajo conjunto va a permitir que el espíritu cumpla con sus misiones. Siendo así, hablemos que el espíritu que ha venido encarna en la tierra, pero para encarnar son estos seres pequeñitos y con la disposición y la planificación de los señores del tribunal kármico, ese espíritu va a encarnar posiblemente en un hogar, hablemos de seres que viven en el campo. Cuando esta persona, cuando este espíritu ya debidamente encarnado es adulto, seguramente se va a hacer cargo de las propiedades rurales o agrícolas y en ellas va a dedicarse a realizar la explotación. Y cuando él esté al frente y se dedique a laborar y a cultivar diferentes productos agrícolas, son estos elementales los que van a influir en todo el sistema de clima en las propiedades de este caballero. Y es así como las salamandras en las épocas de verano harán que la tierra se seque completamente. En invierno, las ondinas se encargarán de empapar el suelo suficientemente como para que la semilla que sea arrojada en ese suelo pueda germinar. El gomo o gnomo, que es el elemental de la tierra, se va a encargar de que los diferentes microorganismos y elementos químicos rodeen a la semilla para que ésta germine en debida forma. Y los silfos, que son los elementales del aire, se encargarán de llevar a las nubes a un lado o a otro lado para ir modificando de esa manera el clima en las propiedades de este señor, de este espíritu que ha encarnado. Entonces, miren, ahí está la planificación individual de ese espíritu. Y aquí viene lo que es parte de la consulta. El espíritu va a tener que cargar o se va a anexar al karma de este espíritu aquellas planificaciones que quedaron incumplidas en encarnaciones anteriores. ¿Que cómo es esto? La respuesta es simple. En el universo no se pierde nada. Y lo que se promete o lo que se establece debe ser cumplido. En un tiempo más largo, en un tiempo más corto,
pero necesariamente será cumplido. Y si en una encarnación anterior el espíritu que es dueño de las propiedades, en su planificación anterior, consideraba que no interesaba, que no era de su interés la, lo que sentían otras personas, y porque él tiene la experiencia de la era del esclavismo, entonces no le interesaba ni le importaba lo que podía o no podía sentir un esclavo. Pero eso es parte del karma que está pesando sobre este espíritu que está dedicado al mundo agrícola. Y es por ello que al estar desarrollando su vida, él va a tener problemas en ese sentido, problemas en el tipo, llamémosle, sentimental. Puede hacer muchísimo dinero a base de su explotación agrícola, pero como tiene algo que quedó pendiente y que se refiere a lo que sienten las personas que no son exactamente él, pero resulta que él en alguna encarnación anterior deseó sentir cómo vivían o qué sentían los esclavos cuando eran, qué sé yo, castigados o azotados. Seguramente en esta oportunidad, que él es agrícola, es muy posible que los árboles o las ramas en el campo se encarguen de golpearle. Y para golpear a este señor, posiblemente los silfos moverán las ramas de un árbol con el que se azotará la cara de este señor agricultor. Y él va a sentir el dolor que puede producir una rama al golpear en el cuerpo del ser humano. Eso es más o menos la idea que puedo indicarles y entiendo que así se aclara bastante la pregunta. Ahora, como la pregunta dice, ¿cómo puedo saber yo cuáles son las planificaciones no cumplidas? Esto es materia de profundizar en la propia vida e ir tratando de conocer por qué siempre me sucede esto, por qué siempre sucede lo de acá. Y eso nos lleva a tener una respuesta y esa respuesta podemos nosotros eh, aducir o esa respuesta podemos nosotros considerar que obedece a que hay cosas que quedaron pendientes en planificaciones anteriores. Pero eso no es todo. Muchas de las cosas que nos suceden es debido a los votos, a los contratos, a los compromisos realizados en encarnaciones anteriores. Esto de los votos, los contratos, los compromisos va a ser materia de no la próxima, sino la siguiente presentación. O sea, hablemos de aquí a 2 presentaciones. Voy a referirme
a lo que son los votos, los compromisos, las promesas y cómo van a incidir estas y por qué se tomaron estas, eh, estos votos o estos compromisos o se realizaron estos contratos. En esta presentación, si no estoy mal, nos tocaba conocer lo que, el cómo se va formando realmente el karma. O sea, son las tres partes con las cuales se va conformando el karma. La primera parte, que ya sabemos, obedece a la planificación que he realizado para este encargo. La segunda parte es la, el incumplimiento de planificaciones anteriores. O sea que en esta encarnación tengo que realizar aquellas cosas que no hice en las encarnaciones anteriores. Y lo que tocaría ver es la incidencia de lo que es los votos, los compromisos, los contratos que van a influenciar y formar parte del karma que tenemos actualmente. Antes de continuar, quisiera indicarles que el karma es algo que está constantemente con nosotros y nos sigue a todas partes. Se me ocurre comparar el karma con la sombra que tenemos. Si te vas a un lado, te vas a otro lado, te va a seguir necesariamente la sombra y estará pegada a ti. Cuando tienes una sombra más pequeña y a lo mejor llegas incluso a no tener sombra, es cuando estás exactamente en la luz, cuando estás exactamente en el rayo de luz. Aquí.